Fui el último estudiante en presentar la prueba de admisión para la academia. Desde el principio pensé que todo aquello era una pérdida de tiempo, porque ninguna de las pruebas me parecía un desafío real. Ya había peleado con esos mismos tipos de monstruos muchas veces antes, y mi habilidad especial consistía en volverme más fuerte cada vez que derrotaba a enemigos poderosos. Además, podía absorber distintos tipos de atributos, algo que en mi antiguo mundo habría sonado a fantasía barata, pero que allí era simplemente una parte más de mi realidad. Había sido convocado a otra dimensión, a un lugar donde se levantaba una escuela construida con un propósito muy claro: entrenar a los guerreros más fuertes del multiverso para que algún día pudieran completar la Torre de Babel. Yo, Van, todavía no entendía bien las reglas de ese mundo nuevo, pero recordaba vagamente un libro que había leído de niño, donde se contaba la historia de una torre que desafiaba los cielos. Esa imagen se quedó clavada en mi mente mientras aceptaba la prueba, y la destrozaba con facilidad, como si no fuera nada. En cuanto terminé, fui teletransportado directamente a la academia, con apenas unos minutos antes del inicio de la ceremonia. La gente que estaba allí se sorprendió al verme aparecer, sobre todo porque la fecha límite para nuevos estudiantes ya había pasado. Sin embargo, la sorpresa duró poco. Cuando se dieron cuenta de que yo era humano, empezaron a reírse. Fue entonces cuando comprendí algo importante. En esa academia, los estudiantes no eran humanos. A mi alrededor se mezclaban todo tipo de razas distintas, algunas que jamás habría podido imaginar. Y para empeorar las cosas, podía ver los atributos de cada persona. Bastaba con mirarlos para sentir el peso de su poder. Eran increíblemente fuertes. Un pequeño grupo de humanos me llamó desde el fondo. Dijeron con aire de costumbre que las razas inferiores tenían que sentarse atrás, que mi lugar ya estaba reservado junto a los inferiores. Me dirigí hacia donde señalaban, y entonces noté algo extraño. Aquellos que se suponía eran los más débiles de la academia tenían atributos monstruosos. Ese chico que estaba apoyado con desgano en la pared era peligroso. Esa chica de cabello rosado era prácticamente un monstruo, y otro más tenía estadísticas aún más altas que cualquiera a su alrededor. Hasta ese momento yo creía que el raro, el monstruo, era yo, pero al ver esos números entendí que iba muy por detrás. Si quería competir con ellos, tendría que crecer mucho más. Me presenté a una chica llamada Ruchel. Era tan linda que por un segundo me quedé observándola más de lo debido, atrapado por su belleza. Después saludé a otra chica. A diferencia de Ruchel, sus ojos eran afilados, intimidantes, como si pudieran cortar a cualquiera que se acercara demasiado. Noté que su atención se centraba en mi brazo derecho. Tenía curiosidad por el artefacto que llevaba oculto allí. Le revelé que se trataba de Eva, un artefacto consciente. Su nombre era Doko John, hija de un maestro Murim. Eso me hizo preguntarme si usaba artes marciales y controlaba el ki para provocar explosiones. Los que estaban cerca se rieron de mi comentario, como si fuera una exageración ridícula. Ella se enrojeció, pero terminó admitiendo que no estaba del todo equivocado. El chico bluyo que estaba con nosotros se llamaba Slide. Por lo que pude notar, parecía que solo él y Ruchel eran humanos de verdad ahí, al menos en el sentido más cercano al que yo entendía. Estábamos a punto de seguir hablando cuando una luz intensa nos interrumpió. El techo se abrió y un sonido ensordecedor llenó el lugar. De pronto sentí una presión aplastante caer sobre mi cuerpo. Ruchel, Slide y yo nos quedamos helados. El terror que nos recorrió fue real. Aquella tensión era absurda, abrumadora y me costaba incluso respirar. Sabía que venía de arriba, de algún punto del cielo, pero no podía comprender qué tipo de existencia era capaz de proyectar algo así. Aquello marcó el inicio de la ceremonia de admisión número 2557 de la Unión Academia. Felicitaron a todos, pero a mí esa voz solo me sonó algo lejano, gigantesco y peligroso. Más tarde, los 4 estudiantes de admisión especial fuimos convocados a la oficina de la profesora Yumina. El ambiente estaba cargado de formalidad. Ella preguntó si habíamos encontrado interesante el discurso del director, y un silencio incómodo llenó la sala. Nadie se atrevía a decir nada. Yo, incapaz de soportar ese silencio, lo rompí. Dije que había sido increíble y pregunté con toda la curiosidad del mundo si aquel ojo gigante que había sentido desde el cielo era el director. La expresión de sorpresa en el rostro de Yumina fue completamente genuina. Doko, en silencio, parecía preguntarse cómo alguien como yo había podido percibir algo que estaba oculto tras una magia tan poderosa. Según su lógica, la presencia del director estaba cuidadosamente velada. ¿Cómo había sido capaz un recién llegado de verlo? Yumina confirmó que efectivamente aquella entidad era el director, una presencia que rara vez se mostraba ante los estudiantes.
Después se dirigió a mí de forma directa y me informó que tendría una reunión privada con él más tarde. Aquello no hizo más que aumentar mi desconcierto. Luego, se presentó formalmente como la profesora asignada a nuestra clase especial durante los próximos 5 años. Su mensaje era claro: nuestro éxito sería solo nuestro, así que debíamos esforzarnos al máximo. Nos advirtió sobre la envidia y la hostilidad de los estudiantes regulares, quienes nos verían como intrusos que no merecían estar ahí. Nos pidió que nos mantuviéramos unidos porque desde ese día éramos un equipo que escalaría la torre lado a lado. Para concluir, anunció que la academia nos había preparado un regalo de bienvenida. Una luz intensa llenó la habitación y de pronto noté un peso en mi mano. Un collar con un colgante colgaba de mis dedos. Miré alrededor y vi que los demás también tenían uno. Slide fue el primero en pensar en voz alta, que aquello debía ser una especie de carnet de estudiante. Junine explicó que el colgante era mucho más que eso. Era una identificación, un pase a las instalaciones y un dispositivo personal de teletransportación. Antes de que pudiera asimilarlo, Slide empezó a juguetear con el suyo y en un parpadeo, él, Doko y Ruchel desaparecieron de la habitación. Un instante después, reaparecieron en el mismo lugar, totalmente desorientados y confundidos por lo que acababa de ocurrir. Yumina sonrió con paciencia y añadió que el colgante era la única forma de entrar en la torre, por lo que debíamos cuidarlo como si fuera nuestra propia vida. Los tres salieron de la oficina con expresiones mezcladas entre fascinación y desconcierto, preguntándose por qué yo me quedaba atrás. Doko, siempre observadora, no necesitaba decirlo en voz alta. Probablemente intuía la razón. A fin de cuentas, yo había sido el único que se había atrevido a mirar directamente al director. La escena cambió de golpe. Me encontré sentado, encorvado, en una silla ridículamente grande dentro de una habitación silenciosa e imponente. Cada rincón del lugar parecía diseñado para hacerme sentir pequeño. Mientras miraba el suelo, no podía dejar de pensar que debía haber hecho algo mal para merecer una reunión privada con el director. Entonces, una voz poderosa, tranquila y antigua resonó por toda la habitación. Venía de la figura sentada entre las sombras, más allá del escritorio. Aún así, seguí con la mirada fija en el piso, completamente intimidado por su presencia. La voz volvió a hablar con la misma calma, diciéndome que no había razón para temer, que esa ni siquiera era su verdadera forma, que podía mirarlo. Con vacilación, al final levanté la cabeza y lo que vi me desconcertó por completo. La enorme silla del director estaba vacía. En su lugar, sentada sobre el escritorio, había una simple muñeca de trapo. La voz provenía de esa muñeca. Procesé la escena como pude. Pregunté cómo debía dirigirme a él, si como director, canciller o algo similar, y la muñeca me explicó que podía llamarlo maestro. A partir de ahí, comenzó a explicar la verdadera razón de aquella reunión. Dijo que en general no intervenía en el desarrollo de los estudiantes. Si alguien era débil, simplemente le permitía seguir siéndolo. Su único objetivo era presenciar con sus propios ojos a aquel que lograra alcanzar la cima de la torre. Escucha todo en silencio. Para él, la torre era un espectáculo, un escenario. Para mí, en cambio, era el legado de mi familia, algo por lo que estaba dispuesto a arriesgar mi vida. Mientras lo oía hablar de manera tan desapegada, me pregunté qué significaba la torre para los otros escaladores, por qué había tantos reunidos con el mismo objetivo y hasta qué punto todos entendían realmente lo que estaban persiguiendo. En cierto momento rompí el silencio con la pregunta que me quemaba por dentro: ¿qué era exactamente la torre? La muñeca permaneció en silencio unos instantes y luego reveló que la torre era un camino hacia lo divino, una especie de juicio. Esa respuesta se quedó resonando en mi mente. Intenté entender si lo divino a lo que se refería eran dioses, entidades superiores o algo completamente distinto que todavía no tenía forma en mis conceptos. Antes de que pudiera profundizar en esos pensamientos, el maestro continuó hablando. Afirmó que veía en mí el mayor potencial que había encontrado en siglos y que por esa razón haría una excepción a su regla de no interferir. Al decirlo, levantó uno de sus brazos de tela y me señaló. En ese instante, el colgante de identificación que llevaba en el bolsillo comenzó a brillar con una intensidad desbordante. Me asusté al sentir cómo la luz se expandía. Pregunté qué estaba ocurriendo, y el maestro explicó que había ampliado mis privilegios, otorgándome acceso ilimitado a cualquier calabozo fuera de la academia para que pudiera perfeccionar mis habilidades antes de enfrentar la torre.
Alcancé a preguntar, confundido, qué significaba exactamente fuera de la academia, pero no tuve tiempo de escucharlo con calma. Un portal se abrió bajo mis pies de forma repentina, el suelo desapareció y comencé a ser succionado hacia una oscuridad profunda, luchando por mantener el equilibrio mientras la habitación se alejaba. El maestro expresó que, si mi progreso resultaba notable, desbloquearía más privilegios. Traté de preguntar a qué tipo de privilegios se refería, pero ya estaba siendo tragado por la negrura. Lo último que escuché fue su voz lejana diciendo que el privilegio máximo sería explorar la torre en solitario, y que me estaría esperando con ansias. El viaje fue instantáneo y desconcertante. El portal se cerró detrás de mí y caí de picada, para aterrizar sobre algo inesperadamente suave. Cuando abrí los ojos me di cuenta que estaba recostado en el regazo de una profesora, con flores en el cabello. El rubor me subió de golpe al rostro y me levanté de un salto, completamente embarazado. Ella se lo tomó con calma, como si estuviera acostumbrada a aquella clase de apariciones, y comentó que el director solía despedir a sus visitantes de esta forma tan brusca. Tomó mi identificación para revisarla y sus ojos se abrieron de par en par. Murmuró impresionada que el director le había concedido a un estudiante permiso para salir de la academia. Me explicó que había tenido una suerte inmensa, la oportunidad de explorar más mazmorras con libertad, de fortalecerme sin las limitaciones rígidas del campus. Solo entonces lo comprendí bien. Aquella reunión no había sido un castigo por ser débil, sino un regalo por considerarme prometedor. La profesora, con un leve suspiro teñido de envidia, me recomendó visitar una ciudad llamada Rónica, famosa por su hermoso templo. Anoté mentalmente ese nombre sabiendo que ese consejo no era algo que debiera desaprovechar. Luego lleva caminando por un largo camino de piedra, con una ciudad imponente recortándose en el horizonte. Recordé la petición de la profesora, que me había sugerido traerle 1 o 2 botellas de alcohol como recuerdo, y sonrí. El intercambio de información por ese precio había valido bastante la pena. Mientras avanzaba, mi mente se desvió hacia mi último encuentro con mi abuelo. En ese recuerdo, el anciano me entregó una pequeña bolsa y me preguntó si estaba preparado. Dentro brillaba una pila de lingotes de oro. Me dijo que era el legado de nuestros antepasados, recordándome que el oro tenía valor en todos los mundos. Antes, llevar semejante cantidad habría sido peligroso, pero gracias a mi inventario podía transportarlo sin problemas. Tomé algunas barras, sintiendo el peso de mi herencia y de la responsabilidad que lo acompañaba. Al fin llegué a la ciudad. Rónica era una metrópolis vibrante, donde la arquitectura antigua se mezclaba con una tecnología fantástica. Edificios majestuosos se alzaban junto a estructuras llenas de luces y mecanismos extraños. Coches y motocicletas voladoras cruzaban los cielos por encima de mi cabeza, y no pude evitar quedarme mirándolos como alguien que pisa por primera vez un mundo nuevo. Mientras caminaba, distraído por este paisaje tan distinto a todo lo que conocía, 2 guardias de la ciudad me detuvieron. Al principio mostraron desconfianza, evaluando cada detalle de mi ropa y mi presencia. Sin embargo, en cuanto notaron el uniforme de la academia en mi hombro, su actitud cambió por completo. La sospecha se convirtió en respeto inmediato. Me saludaron con seriedad y explicaron que la paz en la ciudad se mantenía gracias a la protección de la academia y del canciller. Como era evidente que yo era un recién llegado, los guardias de la entrada se ofrecieron a ayudarme con cualquier cosa que necesitara. Aún estaba procesando todo lo que había visto en Rónica, pero no pude evitar que una sonrisa traviesa se formara en mi rostro. Alcé la vista hacia el cielo, donde una motocicleta voladora pasaba zumbando sobre nuestras cabezas, y decidí que, ya que tenía cualquier cosa a mi disposición, iba a aprovecharlo. Pregunté el precio de una de esas máquinas y me respondieron que el modelo más básico costaba 250,000 ronis. Yo no tenía la menor idea de cuánto valía una moneda en ese mundo, así que simplemente saqué uno de los lingotes de oro que mi abuelo me había dejado y pregunté cuánto equivalía. La expresión de puro asombro en el rostro del guardia me lo dijo todo antes siquiera que hablara. Aquel único lingote valía más de 7 millones de ronis. Comprendí de golpe que, en términos económicos, estaba absurdamente bien preparado. Un tiempo después, estaba muy lejos de la academia, atravesando los cielos alrededor de Rónica, montado en mi nueva motocicleta voladora. Aceleraba entre campos abiertos, me lanzaba cerca de acantilados y dejaba que el viento me golpeara la cara. La sensación era de libertad absoluta. Había sido una compra impulsiva, pero una de esas decisiones impulsivas que, desde el primer minuto, sabes que valieron completamente la pena. Mientras disfrutaba del viaje, Eva,
Mi fiel arma con forma de serpiente se materializó en mi hombro. Emocionado por todo lo que estaba probando, le enseñé lo que había hecho. Había infundido en la motocicleta los conceptos de demonio y fantasma, convirtiéndola en un artefacto viviente. Era, en cierto sentido, una hermana de Eva, a la que decidí llamar Lilith. Las dos parecían llevarse bien, y juntas comenzamos a explorar este nuevo mundo desde el cielo. De vuelta en la academia, la euforia de la libertad dio paso a un dolor de cabeza insoportable. Estaba desplomado sobre la mesa del comedor cuando Slide me miraba con una mezcla de furia y decepción, mientras dejaba un vaso de agua frente a mí. El motivo era sencillo. Después de la primera reunión del grupo, yo simplemente había desaparecido sin decir nada. Me disculpé, culpando al profesor que me había arrastrado a beber con él, pero Slide no parecía convencido en absoluto. Antes de que pudiera pensar en una excusa mejor, Dogo señaló algo en mi camisa, un emblema nuevo. Un poco avergonzado, tuve que admitir que había sido nombrado presidente de la clase. Slide, con su lógica, aceptó la decisión como algo natural. Pero Dogo intervino de inmediato, reclamando que, al ser la más fuerte, la posición debería ser suya. Su afirmación chocó con el orgullo de Slide, que no soportaba su actitud arrogante, y la discusión subió de tono en cuestión de segundos. En medio de aquel intercambio tenso, Dogo reveló que sabía del plan de Slide de intentar escalar la torre en solitario. El espadachín quedó completamente desconcertado, tartamudeando mientras Russell, sentada a un lado, observaba la escena con esa curiosidad tímida que la caracterizaba. Mi dolor de cabeza parecía empeorar con cada palabra que se lanzaban. Apoyé la frente sobre la mesa, tratando de ordenar mis pensamientos, y analicé el equipo que se me había asignado. Slide me parecía un león orgulloso e ignorante, que todavía no sabía cómo manejar su propio peso. Dogo se asemejaba a un gato callejero fuerte y desconfiado, que fácilmente convertía a cualquiera en enemigo. Y Russell era como una cachorra dócil, llena de buena voluntad, pero arrastrada por lo que ocurría a su alrededor. Sabía que si no decía nada, aquello solo empeoraría. Levanté la mano para llamar su atención y, con calma, dejé claro que el presidente de la clase no tenía por qué ser el más fuerte. Si el líder fuera simplemente quien tiene más poder, terminaría tomando todas las decisiones solo y el resto del equipo se convertiría en simple relleno. Para mí, el verdadero trabajo del líder era unir al grupo, coordinar talentos distintos y hacer que avanzaran en una misma dirección. Tras una larga discusión, en la que Dogo cuestionó cada palabra con su mirada afilada, terminó cediendo. Se puso de pie, me evaluó de arriba abajo y aceptó la decisión, aunque dejó muy claro que para conseguir lo que queríamos, a veces habría que aceptar cosas que consideraba innecesarias. Sus palabras iban dirigidas tanto a mí como, sobre todo, a Slide, que temblaba de ira contenida. Yo por dentro solo podía preguntarme cómo se suponía que lograría que esos dos orgullosos trabajaran juntos. Cuando por fin el ambiente se calmó un poco, Russell se acercó con los ojos brillando y me preguntó con interés por la serpiente blanca, extrañando a Eva. Fue en ese momento cuando sentí que mi primera misión como líder acababa de empezar de verdad. Ese primer reto llegó durante la primera clase práctica en un campo de entrenamiento, compartido con otras clases. Allí, un estudiante de cuerpo de piedra, perteneciente a la clase 1, comenzó a desafiar al profesor. Los estudiantes regulares que ya detestaban a los de admisión especial por nuestro trato preferencial se agitaron de inmediato. Muchos querían tener la oportunidad de pelear con nosotros, como si demoler a uno de nuestro grupo les otorgara un tipo especial de satisfacción. Intenté mantener una expresión de no entender nada, pero Slide, a mi lado, ya se lo esperaba. Conocía demasiado bien el resentimiento que las otras clases sentían hacia nosotros. En medio del caos, el estudiante de piedra, erecto, se fijó en el broche de la profesora Yumina en mi uniforme, símbolo de que ella era nuestra profesora asignada. Ver a alguien que él consideraba un debilucho con un honor de ese tipo lo enojó muy profundamente. Exigió que él fuera el primero en pelear, y al ver el potencial conflicto, el profesor sustituto pareció encontrar la rivalidad entretenida. Miró directamente en mi dirección y, sin dudarlo, anunció que yo sería el oponente de Erecto. Mientras todo esto ocurría en el campo, en su oficina, la profesora Yumina leía los informes de la clase conjunta con una incredulidad creciente.
Un combate práctico de ki entre clases en el primer periodo, para ella era una decisión desproporcionada y arrogante. Se preguntaba quién podría haber diseñado un plan de estudios tan hostil que básicamente lanzaba a estudiantes nuevos a un choque directo con veteranos solo para ver qué pasaba. De vuelta en el campo, el profesor suplente oficializó el enfrentamiento. Yo levanté la mano con calma, intentando mantener la compostura, aunque el dolor de cabeza y la situación me pesaban. Con una sonrisa controlada, intenté hacer valer la cortesía y dije que mis habilidades no eran adecuadas para el combate directo. Pero aquello solo lo irritó más. Declaró una penalización inmediata, 3 puntos menos en mi calificación, por lo que consideraba una excusa débil. Estaba claro que quería humillarme frente a todos. Pensando rápido, intenté cambiar el enfoque. Expliqué que había sido aceptado en la admisión especial por habilidades únicas que no estaban relacionadas con el combate cuerpo a cuerpo, sugiriendo que ponerme en un duelo físico quizás no era el mejor uso de mis capacidades. Pero aquello solo lo irritó más. Declaró otra penalización, ahora de 5 puntos, dejando claro que no toleraría lo que consideraba falta de respeto. Comprendí que cualquier intento de esquivar el duelo solo empeoraría mi situación. Al final levanté la mano una vez más, y resignado, pero firme, acepté pelear. Sin embargo, añadí una condición. Necesitaba una semana para prepararme y garantizaba que estaría listo para entonces. Mis palabras dejaron el campo en silencio durante unos segundos, antes de que una ola de susurros y risas desdeñosas se extendiera entre los espectadores. Para la mayoría de ellos, aquello no sonaba a determinación estratégica, sino a la confesión de un cobarde. Una joven de cabello azul y sombrero de bruja me observaba con escepticismo desde un lado del campo, como si estuviera midiendo mis palabras y dudando de que alguien como yo pudiera hacer algo significativo en apenas 7 días. Mientras tanto, el profesor veía en toda aquella situación una oportunidad de oro. Con una sonrisa venenosa, aceptó mi petición de tiempo y anunció que el combate entre Van y Erecto quedaba programado para dentro de una semana y que, para asegurarse de que todos pudieran disfrutarlo, sería transmitido en vivo a través del sitio web de la academia. Era evidente que eso era exactamente lo que él quería, una humillación pública bien producida. Yo miré a mi futuro oponente, el gigante de piedra llamado Erecto, y activé mis ojos. Sus estadísticas eran brutales, 5 veces más salud que yo y 10 veces más fuerza física. La diferencia era abrumadora, casi insultante. Aún así, mientras hacía esos cálculos, un plan comenzaba a formarse lentamente en mi mente. Entre números y conceptos, noté las miradas preocupadas de Slide y de Rushel. Entendí muy bien lo que esas miradas querían decir. Si quería mantenerme al nivel de estos monstruos con los que estaba rodeado, necesitaba hacerme más fuerte a toda costa. Fue entonces cuando vi a Dogo-Yan estirándose tranquilamente al borde del campo, como si nada de aquello fuera particularmente interesante. En lugar de ignorar el alboroto, ella se dirigió directamente a la clase 1 y con una voz fría y segura se ofreció a mostrarles las habilidades de un admitido especial, recordándoles que su especialidad era el combate, y preguntando quién sería el primero. Volví a activar mi análisis y al hacerlo, casi sentí que mis ojos se rompían. Las estadísticas de Dogo eran tan absurdas que apenas podía procesarlas con claridad. Era una auténtica potencia de rango SS. La arrogancia de la clase 1 se evaporó en un instante. Aquellos que gritaban por una pelea hacía unos segundos ahora guardaban un silencio pesado, casi aterrador. Cansada de esperar una respuesta, Dogo señaló directamente a Erecto, el de cuerpo de piedra, y lo eligió como objetivo, invitándolo a enfrentarse a ella con una actitud depredadora. El gigante se congeló. Pude ver cómo el sudor le resbalaba por su rostro rocoso. Él había venido buscando aplastar al recién llegado aparentemente débil, no enfrentarse a un desastre en forma de mujer. En ese momento entendí sin necesidad de cálculos complejos que si ese combate llegaba a ocurrir, mi futuro oponente no se recuperaría a tiempo para el duelo pactado dentro de una semana. Y aunque no sentía simpatía por Erecto, mi objetivo no era heredar un triunfo vacío sobre los restos de otro. Con esa idea en mente, corrí hasta donde estaba Dogo y frené su intención de luchar con él. Le dejé claro que ese hombre era mi oponente para la próxima semana y que no debía tocarlo. Ella pareció genuinamente sorprendida, porque desde su perspectiva solo estaba defendiendo a su compañero de clase,
Agradecí su preocupación, pero afirmé con convicción que necesitaba demostrar mi valía con mis propias manos y que esperaba que lo entendiera. En respuesta vi como una sonrisa distinta aparecía en sus labios. Era una expresión curiosa, intrigada. Parecía reconsiderar la imagen que había formado de mí, como si hasta ese momento solo me hubiera visto como alguien con trucos interesantes y nada más. Satisfecha con mi respuesta, se giró hacia la multitud por última vez y lanzó su desprecio sobre todos esos estudiantes que ladraban desde lejos, comparándolos con perros que hacen ruido en manada, pero huyen con la cola entre las piernas cuando se abre realmente la jaula. Nadie respondió. Todos evitaban su mirada. Mientras tanto, mis compañeros y yo soltamos el aire que habíamos estado conteniendo sin darnos cuenta, aliviados de que la situación no estallara en algo peor. Sin embargo, la humillación que Dogo había arrojado sobre los estudiantes regulares encendió algo en ellos. Desde las gradas, una nueva voz irrumpió en el campo, poderosa y cargada de arrogancia. Quien hablaba cuestionaba a quién llamaba perro esa chica. Todos nuestros ojos se dirigieron a un hombre rubio, de presencia imponente, con cuernos que sobresalían de su cabeza y emanaban un aura de poder abrumadora. Su forma de hablar dejaba claro su desprecio absoluto. Afirmaba que siempre eran los débiles los que viajaban en manadas, y los perros pequeños que gruñen para proteger a su grupo solo resultaban una vista patética. De inmediato la atención de Dogo se centró por completo en él. Pude sentir cómo el ambiente cambiaba. Una confrontación mucho más peligrosa estaba a punto de comenzar. El hombre con cuernos sonreía con una confianza que rozaba lo insultante, seguro de que nadie allí podía desafiarlo en serio. Yo, en cambio, vi algo más. El poder que fluía alrededor de él estaba en una liga completamente diferente, incluso comparado con los prodigios que ya había conocido. Pregunté en voz baja quién era, y Slide me respondió con una tensión que no podía ocultar. Me explicó que se trataba de Ortema, regente de la dimensión Catois, perteneciente a una de las 10 grandes familias que gobernaban las dimensiones de más alto rango. Mientras Ortema bajaba de las gradas, incluso sus propios compañeros parecían nerviosos, como si caminar a su lado fuera caminar al borde de un volcán activo. Se acercó al profesor suplente y exigió que la pelea con Dogo se hiciera oficial. El profesor, encantado con el espectáculo que se estaba armando, sacó un dispositivo de grabación. Slade me explicó que iba a transmitir todo por el internet de la academia, como si fuera un gran evento. Su sorpresa fue doble cuando no solo entendí al instante que era el internet, sino que también saqué un dispositivo de mi inventario, accedí al canal de la academia y abrí la transmisión en vivo. Russell y Slade se agruparon a mi alrededor, asombrados al ver la imagen del campo aparecer en la pantalla frente a nosotros. En la transmisión, el rostro del profesor lo delataba todo. Su expresión presumida dejaba claro que su objetivo era humillar públicamente al grupo de admisión especial, convertirnos en un espectáculo. Yo, en cambio, miré a Dogo en el centro de la arena y supe que las cosas no iban a salir como él había planeado. Los dos combatientes se enfrentaron, cada uno desde un extremo de la arena, y sus auras comenzaron a distorsionar el aire a su alrededor, como si estuvieran doblando el espacio mismo. Ortema invitó a Dogo a hacer el primer movimiento con desdén absoluto, pero ella, extendiendo la mano en un gesto burlón, le concedió el privilegio del primer ataque al recién llegado. Eso lo insultó, y se notó. Levantó la mano y con una voz cargada de poder ordenó que se arrodillara. En el mismo instante, una oleada de fuerza invisible estalló de su cuerpo. Una presión aplastante se extendió por toda la arena. No solo golpeó a Dogo, sino que barrió a todos los presentes como una tormenta repentina. En las gradas, los estudiantes cayeron de sus asientos, incapaces de mantener el equilibrio. A mi lado, Slide sintió cómo el aire le era arrancado de los pulmones, como si una mano gigante estuviera intentando aplastarle el pecho. Y yo mismo tuve que apretar los dientes para no doblarme ante aquella fuerza descomunal. Y en medio de toda esa presión insoportable, la silueta de Dogo seguía allí, enfrentando de frente la presión del regente de una de las 10 grandes familias. Ruchel, aterrorizada, se aferró a mi brazo mientras temblaba sin poder ocultarlo. En cuanto sentí cómo el aire mismo se torcía alrededor de la arena, solo pude pensar para mis adentros que aquello era una distorsión de la ley natural. A mi lado, noté la mirada sorprendida de Slide clavada en mí, como si no entendiera cómo podía ponerle nombre a algo que todos apenas alcanzaban a sentir. En el centro de todo, Dogo Yan seguía inmóvil.
No titubeaba ni un milímetro. De ella emanaba un aura oscura y amenazante, una sed de sangre tan nítida que se sentía como vidrio afilado suspendido en el aire. Con un gesto de mano simple y elegante, disipó toda la presión de Ortema, como si no fuera más que una brisa molesta. Vi la mandíbula del profesor asistente literalmente venirse abajo. El equipo de Ortema se quedó sin palabras. Incluso yo, que ya sabía que Doko era fuerte, tuve que admitir en silencio que su poder era aún mayor de lo que había medido con mis propios ojos. La escuché burlarse de él, comparando su poder con esos cuernos ridículos que llevaba. Un instante después, su figura se desvaneció del lugar y reapareció frente a Ortema. Le propinó una patada brutal al torso. Él apenas logró levantar los brazos a tiempo para bloquearla y aún así el impacto lo arrastró hacia atrás, raspando el suelo. Dogo le dejó claro que no iba a dejarle repetir el mismo truco 2 veces, y a partir de ahí comenzó la cacería. Lo que siguió fue, sin exagerar, una masacre. Doko se movía como una sombra fluida y letal. Sus ataques eran un borrón de puñetazos y patadas, mientras Ortema, acostumbrado a resolverlo todo con poder, era incapaz de seguir el ritmo. Cada intento de contraataque resultaba torpe, movimientos lentos, grandes, predecibles. Ella esquivaba con facilidad casi indiferente y respondía con una patada limpia en la barbilla que lo hizo tambalearse. Escuché a Slide susurrar, incrédulo, que ella estaba dominando a un regente. Yo, en cambio, no me detuve tanto en el espectáculo como en los detalles. Observé la pelea con una mirada fría y analítica. Entendí que la habilidad de Ortema suprimía los movimientos del oponente, pero no funcionaba con ella. Él no estaba acostumbrado a pelear apoyándose en su propio cuerpo. Dependía demasiado de la autoridad de su poder, no de técnica real. Noté la sorpresa de Slide cuando se giró hacia mí, como si no entendiera cómo podía fijarme en esas cosas en medio de una pelea tan frenética. Golpe tras golpe, la humillación de Ortema se hacía más evidente. Cada impacto no solo destrozaba su guardia, también hería su orgullo. Doko no se limitaba a golpearlo, se burlaba de él, como si lo único que supiera hacer fuera hablar. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo la rabia iba reemplazando a la razón. Llevado al límite, se quebró. Con un grito de furia pura, desató toda su aura. Sus ojos se incendiaron y la energía explotó a su alrededor. Prometía venganza. Prometía que nunca perdonaría aquella humillación, que alguien pagaría con la vida ese insulto. La presión volvió a cubrir la arena, densa y agresiva, cargada de odio. Frente a esa tormenta, Doko se mantuvo en calma. Era la imagen de un predador esperando a que su presa cometa el error final. Sentí cómo su propia aura amenazante empezaba a condensarse, lista para contraatacar. Afirmó con total frialdad que cierto tipo de conceptos no eran algo que alguien como Ortema debería tratar tan a la ligera. Comprendí que si daba un paso más, el choque entre ambos no iba a ser algo que la arena pudiera soportar fácilmente. Se preparó para avanzar y entonces todo cambió. El sonido de unos aplausos resonó en la arena, cortando la tensión como un cuchillo. La profesora Yumina había entrado al campo. Su presencia, a diferencia de la de Ortema, no era brutal, sino serena y absoluta. Con solo dar unos pasos, las auras hostiles se disolvieron a su alrededor. Del suelo de piedra surgió un vasto campo de flores que se extendió bajo nuestros pies, llenando el aire con un aroma suave que parecía sacado de otra estación, de otro mundo. Vi a Doko y Ortema detenerse, confundidos, mientras los pétalos flotaban en torno a ellos. Yumina los regañó con una calma que no dejaba lugar a discusiones. La academia no fomentaba peleas innecesarias. Esa fuerza se debía guardar para la torre, no desperdiciarse en conflictos de orgullo. Ortema apretó los dientes, furioso y humillado, y al final se dio la vuelta y se marchó sin decir una sola palabra. Doko, en cambio, rompió un poco su habitual frialdad para reconocer que la profesora era muy fuerte. Yumina sonrió con satisfacción por ese comentario y Doko regresó con nosotros. Cuando se acercó, me preguntó qué había pensado de la pelea. Dije que solo con mirar ya había aprendido mucho, pero no llegué a terminar la frase. Sentí de pronto un golpe por la espalda y casi me atraganté con mis propias palabras. Al darme la vuelta, vi a Ruchel,
temblando de miedo, escondiéndose detrás de mí como si yo pudiera cubrirla por completo con mi cuerpo. La calmé como pude, mientras Doko nos observaba sin ser totalmente consciente del pánico que su aura seguía provocando. En el campo, Yumina seguía dando una reprimenda pública al profesor asistente. Dejó claro que su actitud había sido inaceptable y que una simple disculpa no bastaría para resolver el problema. Luego caminó hacia mí, con la misma gracia de siempre, y se detuvo frente a mí. Señaló el pin de representante de clase que llevaba en el pecho y lo ajustó con un gesto preciso. Me recordó que, para alguien en mi posición, la dignidad lo era todo, rematando la frase con un pequeño guiño. Ese gesto, tan natural y cercano, encendió inmediatamente una ola de miradas envidiosas y furiosas a nuestro alrededor. Pude sentir los ojos de media academia clavados en nosotros. Solo pude suspirar. En lugar de calmar las cosas, la profesora acababa de echar más leña al fuego. Después de la pelea, los chismes se esparcieron por la academia como un incendio fuera de control. El video que el profesor subió con la intención de humillarnos tuvo exactamente el efecto contrario. Lo que mostraba, con claridad brutal, era la dominación total de Doko sobre Ortema. Los comentarios explotaron en la red interna. En cuestión de horas, 2 nombres destacaban por encima de los demás. Doko-yan, a quien empezaron a llamar la Reina de Plata, y yo mismo, etiquetado como el maestro de la negociación por haber conseguido, con palabras, comprar tiempo para mi propio combate. La escena final del video con mi interacción con la profesora Yumina solo añadió más combustible a las teorías y rumores. De la noche a la mañana, los estudiantes de admisión especial nos convertimos en las mayores celebridades de la academia. Sentado con el grupo, hojeé los comentarios en mi dispositivo y no pude evitar reírme. A mi lado, Slide intentaba descifrar la jerga de internet con el ceño fruncido, totalmente perdido. Doko, mirando la pantalla con calma, comentó que no era nada extraño que todos estuvieran hablando de nosotros. Y entonces soltó una bomba que nos dejó a todos pensando. Según ella, Ortema ni siquiera era el más fuerte de su clase. Dogo recordó en voz alta a la chica de cabello azul con sombrero de bruja y comentó que, en su opinión, había al menos otra persona en esa clase más capaz que Ortema. Tuve que admitir, en silencio, que yo ni siquiera me había dado cuenta. Estaba demasiado concentrado en mi propia pelea y en no quedar aplastado por todos esos monstruos con forma de estudiante como para fijarme en alguien más. La conversación se cortó de golpe cuando nos dimos cuenta de que Rugel seguía sentada a cierta distancia, encogida, todavía aterrorizada por la presencia de Dogo e incapaz de acercarse a ella. Solo con mirar su postura entendí que aquello no se iba a resolver por sí solo. Éramos compañeros de cuarto, equipo, y aún así ella temblaba solo con tener a Dogo a pocos metros. Me pareció insostenible dejarlo así que decidí moverme. Abrí mi inventario y saqué de su interior un pequeño frasco de vidrio. Tenía una idea bastante clara de cómo usarlo. Era jalea de un elixir especial, algo que había guardado precisamente para momentos complicados. En cuanto destapé el frasco, un aroma increíblemente dulce y atractivo se esparció por el aire, suave y cálido, casi confortable. La reacción de Rugel fue instantánea. La vi levantar la cabeza como si lo hubieran llamado por su nombre, con los ojos clavados en el frasco, prácticamente hipnotizada. Unté la gelatina dorada sobre un trozo de pan y lo ofrecí al grupo. Slide y Dogo tomaron cada uno un bocado. La expresión de Slide se iluminó de inmediato. Incluso alguien tan orgulloso como él no pudo ocultar lo delicioso que le pareció. Lo más sorprendente fue ver cómo por un breve segundo, hasta el corazón de hielo de Dogo pareció derretirse. La dureza constante en su rostro cedió y se dejó escapar una reacción sincera, casi torpe, de lo mucho que le había gustado. Luego me giré hacia Rugel, que ya casi estaba babeando solo con el olor. La llamé para que viniera a comer con nosotros. La vi acercarse con pasos vacilantes, todavía nerviosa, pero incapaz de resistirse. Le di un trozo de pan untado, y en cuanto dio el primer bocado, sus ojos se llenaron de una felicidad simple, pura. El sabor delicado y el efecto calmante del elixir empezaron a derretir poco a poco el miedo que la tenía paralizada. Sus hombros se relajaron, su respiración se volvió más tranquila, el pánico absoluto se transformó, al menos, en una ansiedad manejable. Mientras Rugel disfrutaba su pan, tomé otro trozo, lo unté de jalea y se lo tendí a Dogo. Le pedí, con toda la naturalidad del mundo, que tomara aquello como un favor de mi parte. No fue una frase pesada, pero la palabra «favor»
actuó sobre ella como un detonante. La expresión de Dogo cambió de inmediato. Sus ojos se volvieron serios, decididos. Se levantó sin previo aviso y antes de que pudiera reaccionar, me sujetó por la corbata y me acercó hacia ella, con el trozo de pan aún en mi mano, suspendido entre los dos. Para ella, un favor no era una palabra vacía, era una deuda que debía equilibrarse. En respuesta a aquel pequeño frasco de mermelada, decidió ofrecer algo que, para ella, valía mucho más: una lección privada de artes marciales. No tuve tiempo de asentir ni de protestar. El mundo a mi alrededor pareció disolverse como si lo hubieran borrado de un lienzo. Cuando me di cuenta, ya no estaba con los demás. Me encontraba en una sala de entrenamiento espartana, un espacio amplio, casi vacío, sin adornos, construido solo de líneas rectas, madera y silencio. Era el reflejo de una mente disciplinada y enfocada. Dogo tomó una espada de madera de un soporte cercano y me advirtió que no me moviera sin pensar. En cuanto levantó el arma, el ambiente cambió. Con un solo movimiento cortó el aire frente a ella y una pequeña ráfaga de viento me golpeó la cara. Se colocó en una postura de batalla y en el instante siguiente una intensa presión emanó de su cuerpo como si la habitación misma hubiera contenido el respiro. Avanzó. Lo que vi fue poco más que un borrón, una embestida perfecta, tan rápida y precisa que el aire frente a ella se comprimió y se abrió en una línea nítida. La punta de la espada se detuvo a milímetros de mi nariz, tan cerca que sentí el aire temblar en la punta. Me quedé mirándola con expresión vacía, intentando procesar lo que acababa de suceder. Para ella aquel movimiento era la forma más pura de un golpe. Una estocada, sin duda, sin vacilación, sin desperdicio. Para mí, un humano común, resultaba casi inverosímil que un cuerpo físico pudiera ejecutar algo con esa perfección. Pero mi poder no se conformó con mirar. En ese breve instante algo más sucedió. Un nuevo concepto surgió en mi mente, nítido, claro: penetración. Mientras me perdía en ese pensamiento, tratando de entender por qué el sistema me había otorgado precisamente ese concepto, Dogo me devolvió a la realidad. Explicó que un empuje no tenía solo una forma. Empezó a ejecutar una serie de estocadas en el aire, cada una sutilmente distinta, variaciones en ángulo, fuerza, ritmo, intención. Había innumerables variables: cuántas veces empujar, con qué intensidad, qué parte del movimiento imitar. Pero insistió en que la base última de todo eso era una sola: un único impulso que se dirigía sin desvíos al objetivo. Su cuerpo, sus palabras y sus movimientos estaban alineados con una misma verdad. En ella el concepto no era teoría, era práctica destilada durante años. Me entregó la espada y declaró que era mi turno. La tomé con ambas manos sintiendo el peso de la madera y le pedí que no se riera si mi imitación salía ridícula. Ella respondió que si lograba copiarla perfectamente en el primer intento, sus 10 años de entrenamiento no habrían valido nada. Eso, más que relajarme, me recordó cuán grande era la distancia entre los dos. Aún así, ejecuté el movimiento. Imité la postura, el ángulo, la intención que había visto. En el momento en que mi estocada cortó el aire, noté cómo la expresión de Dogo cambiaba. La seguridad relajada en su rostro desapareció, sustituida por una sorpresa genuina. De alguna forma, con una sola demostración, había logrado captar la esencia del movimiento. Pero para mí no era suficiente. Sentía que algo seguía mal. Hasta ese momento, mi enfoque había sido mezclar varios conceptos, apilarlos unos sobre otros, como si la fuerza viniera de la cantidad. Esta lección me hizo ver el error con claridad dolorosa. No necesitaba más conceptos superpuestos, necesitaba profundizar uno solo hasta el límite, fortalecerlo hasta que no quedara hueco. Me quité la camiseta para moverme con más libertad, volví a colocarme en posición, respiré hondo y me pregunté por qué el concepto que había obtenido era precisamente penetración. La respuesta llegó simple y contundente: porque la usuaria original, Dogo Yan, creía con cada fibra de su ser que la esencia de una estocada es penetrar el objetivo. No golpear, no empujar, no impresionar, atravesar. Tomando esa convicción prestada, decidí hacer la mía. Reuní toda mi atención, poder y voluntad en un único ataque. No pensé en nada más, ni en la postura perfecta, ni en la estética del movimiento, ni en lo que ella esperaría que hiciera. Solo en la idea pura de perforar un punto frente a mí. El resultado fue completamente distinto. La estocada atravesó el aire con una fuerza que me sorprendió incluso a mí.
sentí como si mi cuerpo entero se hubiera alineado con la espada y por un instante no fuéramos dos entidades separadas, sino la encarnación misma del concepto de una estocada perfecta. Dogo ordenó detenerme antes de que insistiera más. El esfuerzo me golpeó de golpe, caí de rodillas jadeando, mientras una avalancha de notificaciones del sistema inundaba mi campo de visión. Había aprendido el concepto de artes marciales, había absorbido el concepto de espadachín como subconcepto, integrado ahora en mi estructura. Cuando miré mis estadísticas, mi mandíbula casi se deslogó. Mis atributos se habían disparado. El concepto de espadachín, que antes apenas se movía, había crecido abruptamente. Mi capacidad de combate con espada, en términos simples, se había duplicado. Nunca pensé que Dogo pudiera decir algo como que no creía que pudiera perder así. La escuché murmurar, genuinamente impresionada, mientras yo, muerto de vergüenza, me rascaba la cabeza sin saber dónde meterme. Le respondí que solo estaba imitando lo que ella había hecho, que lo había aprendido rápido porque tenía delante a una maestra ridículamente buena. El cumplido pareció golpearla más fuerte que cualquiera de sus propias patadas. La vi girar el rostro apenas, como si quisiera esconder el leve rubor que le subió a las mejillas. Ese pequeño gesto me bastó para dar el asunto por cerrado. Le di las gracias en serio y saqué de mi inventario un elixir, ofreciéndoselo como pago por la lección. Ella no se conformó. Dijo que un simple elixir no compensaba lo que acababa de enseñarme, y de golpe me puse tenso. Por un segundo no supe qué más podría ofrecerle. Mi mente pasó de revisar recursos a considerar favores, de favores a deudas y de deudas a la idea incómoda de no poder estar a la altura. Al notar mi preocupación, sonrió con ese brillo juguetón que a veces se le escapaba en los ojos. Me dijo que no me preocupara, que ya conseguiría su compensación a lo largo del tiempo y que me fuera preparando. El cambio en su ánimo fue tan brusco como natural. Cerró la lección recordándome la próxima clase y, sin más, la sala mental se deshizo a nuestro alrededor. Regresamos a la academia y aunque el entorno volvió a ser familiar, mi cabeza seguía atrapada en esa sonrisa enigmática. Todavía estaba pensando en ello cuando la escena cambió a uno de los pasillos. Más adelante vi a Ruchel y a Slide caminando distraídos, compartiendo la pantalla de un teléfono. Iban tan concentrados que no vieron al grupo de estudiantes de otra clase que venía en dirección contraria. El choque fue inevitable. En cuanto Ruchel tropezó con ellos, la atmósfera cambió. Esos tipos irradiaban hostilidad. Sus auras eran pesadas y desagradables. El que parecía ser el líder golpeó la pared con la mano, bloqueando el paso de Rockall con una sonrisa burlona. Ella se crispó, claramente molesta, pero no se dejó achicar. Slide no dudó. Se colocó entre ellos y Rockall con una calma helada y les preguntó qué querían con su compañera. El agresor respondió con puro desprecio, tratándolo de insecto y exigiendo que se apartara. Fue en ese momento cuando Dogo y yo aparecimos en el pasillo, teletransportados desde nuestra clase privada. La presencia de la famosa Reina Plateada volvió a dibujar el tablero en un segundo. En cuanto la reconocieron, el grupo de matones perdió la confianza que les sobraba hacía un instante. Retrocedieron casi al unísono, tragándose sus amenazas y se dieron la vuelta para huir, aunque no sin soltar antes una advertencia velada. Esta vez, cuando se fueron, Ruchel no se escondió detrás de mí, sino detrás de Slide, agradeciéndole con la mirada por interponerse. Aún así, pude ver la furia contenida en los ojos de mi amigo. Para él aquello no había terminado ni de lejos, solo se había detenido porque apareció alguien más aterrador que los matones. Poco después, ya en el aula, un profesor anciano estaba dando su clase sobre la historia de la Unión. Para la mayoría era una asignatura más, para el grupo de matones era una nueva oportunidad de molestar. En silencio, empezaron a tomar fotos de Ruchel, murmurando comentarios maliciosos entre ellos. Ella intentó ignorarlos, hundiéndose en su asiento, pero el malestar era evidente. La veía encogerse un poco más con cada risa ahogada. Sentí cómo me crecía el enojo, y no fui el único.
Slide también estaba hirviendo. Tenía esa mirada fija, cortante, típica de quien se está intentando controlar. No importaba el mundo, pensé en ese momento. La maldad humana siempre terminaba tomando formas muy parecidas. Hubo un punto en el que Slide no aguantó más. Se levantó de golpe, llamando la atención del profesor, y dijo que algunos estudiantes estaban interrumpiendo la clase. El viejo profesor apenas levantó la vista. Pidió silencio de forma rutinaria y siguió con su explicación, como si nada. Ese desinterés solo alimentó la burla de los matones. Se rieron por lo bajo de Slide, lo llamaron ingenuo, insinuaron que solo quería lucirse. La provocación escaló cuando empezaron a sugerir que él y Rochelle eran pareja, como si eso fuera motivo de burla. Vi cómo las lágrimas empezaban a correr en silencio por el rostro de Rochelle. Eso fue la gota que colmó el vaso. Con un chasquido seco, Slide rompió el lápiz que tenía en la mano. Estaba al borde de explotar. Antes de que pudiera levantarse, puse una mano firme sobre su hombro. Le pedí que se calmara. Él no creía que estuviera sugiriendo eso justo en ese momento, pero yo ya tenía otra cosa en mente. Le mostré la pantalla de mi teléfono. En ella se veía una transmisión en vivo en Union Tuber. No tardó menos de un segundo en entenderlo. Una sonrisa maliciosa empezó a dibujarse en su rostro. Se giró hacia los matones y, en voz alta, les dijo que siguieran riéndose, que el público lo estaba disfrutando. Ellos miraron a su alrededor, confundidos, sin ver ninguna cámara. Lo que no sabían es que, justo detrás, la pequeña serpiente blanca Eva sostenía una cámara en su boca y había estado grabando todo desde el principio. La sección de comentarios de la transmisión estalló en cuestión de segundos. Mensajes de indignación, insultos dirigidos a los acosadores, apoyo a Rochelle, todo subía a una velocidad ridícula. Yo permanecí en silencio, viendo el chat avanzar como una avalancha. Dogo, sentada a mi lado, murmuró que había sido una buena iniciativa. Yo solo le respondí que se habían metido con uno de los nuestros y que no pensaba dejarlo pasar. Cuando por fin los tres idiotas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Empezaron a mirar frenéticamente a su alrededor, buscando la cámara, hasta que uno de ellos vio a Eva. Se lanzaron hacia ella, pero la serpiente desapareció en un parpadeo, volviendo a mi inventario. El ruido llamó la atención del profesor, que esta vez sí perdió la paciencia. Les exigió sus nombres y los echó del aula, diciendo que eso les costaría la nota. Mientras los sacaba a empujones verbales, refunfuñó algo sobre calificaciones bajas. Pensé que el castigo era leve para lo que habían hecho, pero cuando miré a Rachel, la vi mucho más tranquila, casi aliviada. Para ella, aparentemente, había sido suficiente. Nos dio las gracias a Slide y a mí con una sonrisa genuina y dijo que estaba bien gracias a nosotros. Ese momento de gratitud cerró algo en el grupo. Hasta Dogo dejó escapar una pequeña sonrisa, apenas perceptible pero real. Coincidimos en que con mi papel como representante de la clase, las cosas se volvían un poco más manejables, al menos en teoría. La paz, sin embargo, no duró mucho. Al terminar la clase, salimos al pasillo y ahí estaban los tres acosadores, esperándonos. Esta vez no estaban vacíos de manos, venían armados. No eran armas de alto nivel ni nada que la academia pudiera considerar letal en un contexto controlado, pero el mensaje era claro. Querían revancha. Rochelle se escondió detrás de mí esta vez, pegando los dedos a la tela de mi jaqueta. Sentí cómo se aferraba a mi espalda, temblando apenas. La irritación que habíamos sentido antes regresó con fuerza renovada, ahora mezclada con una alerta fría. Frente a ellos, fue Slide quien dio un paso adelante con una calma peligrosa, casi demasiado serena para la situación. Les preguntó qué querían. El líder, con la mandíbula apretada por la humillación sufrida en la transmisión, exigió una explicación por lo que habían hecho, diciendo que la grabación había arruinado sus calificaciones. El primero que vi no fue al matón, sino al profesor suplente, apoyado en la distancia, observando toda la escena sin mover un solo dedo, incluso cuando sus propios estudiantes sacaron armas reales contra nosotros. En su inmovilidad había algo muy claro: desprecio absoluto por los de dimensiones inferiores como yo.
Los gritos subieron de tono, pero Slide, a mi lado, se mantuvo con una calma casi inhumana. Los miró sin pestañear y los llamó bárbaros, con una frialdad que cortó el pasillo más que cualquier espada. Aquella sola palabra fue el detonante. El líder del grupo se lanzó hacia adelante, con la espada apuntada directamente al cuerpo de mi amigo, escupiendo insultos sobre criaturas inferiores. Slide respondió desenvainando su espada en un movimiento tan casual que casi parecía perezoso. Un abanico de luz dorada cortó el aire. La hoja del enemigo se partió en dos, salió despedida y el silencio cayó de golpe. Activé mis ojos de inmediato. Pude ver la energía dorada envolviendo la hoja de Slide, densa, afilada, casi viva. Mientras la analizaba, sentí como un nuevo concepto se fijaba en mi red de poderes, encajando junto a los anteriores como si siempre hubiera tenido un hueco reservado. El agresor temblaba. Slide avanzó un solo paso, apoyó la espada dorada en su cuello y el chico se desplomó de rodillas, paralizado por el miedo. Aún así, mi amigo dejó claro que si le hubieran pedido las cosas con respeto, habría hablado. Su tono, sus gestos, su aura, todo en él había cambiado. Era como si la espada le hubiera prestado no solo fuerza, sino una personalidad más fría y autoritaria. Mientras los compañeros del matón mascullaban maldiciones, Slide se volvió hacia el profesor y le preguntó cuál era el castigo para los estudiantes que atacaban a otros con armas reales. El profesor, sorprendido, desvió la mirada y se refugió en la excusa de que la academia fomentaba la práctica de lucha, como si eso cubriera todo lo que acabábamos de presenciar. Yo sabía, igual que Slide, que allí no se había pedido ningún combate ni se había aceptado nada. Cuando mi amigo insistió, el profesor intentó voltear la situación, acusándolo de haber desenfundado primero y de exagerar los insultos y provocaciones previas. Vi cómo la furia de Slide estallaba por dentro. El aura dorada de su espada se intensificó, más densa, más peligrosa. Por un instante, temí que cruzara un punto sin retorno. Entonces sintió un leve impacto en la mejilla. Dogo John lo había tocado con 2 dedos apenas. Con ese gesto mínimo, disipó el aura dorada como si apagara una llama. Slide parpadeó, recuperó la claridad y volvió a guardar la espada. El profesor, al ver que ya no tenía control de nada, se marchó murmurando por el pasillo, intentando salvar al menos algo de su dignidad. Dogo reprendió a Slide por su falta de control, y yo, observando a los dos, terminé de confirmar lo que ya sospechaba. La espada dorada no solo aumentaba su poder, también empezaba a alterar su carácter. Más tarde, durante la comida, fui yo quien lo llamó al orden. Le señalé que había sido impulsivo, que no podía dejar que la arma decidiera por él. Slide se disculpó, insistiendo que podía controlarla. La discusión no duró mucho. Dogo la cortó recordándonos la advertencia de la profesora Yumina. Mientras más presumiéramos nuestro poder delante de todos, más hostilidad atraeríamos. Entonces se giró hacia mí. Me recordó que yo era el representante de la clase, y me exigió un plan. Me quedé un momento en silencio. El problema ya no eran solo unos cuantos cobardes con armas, sino el sistema entero de la academia, construido sobre prejuicios y estatus de nacimiento. Pensé en lo que realmente movía a una multitud, y les pregunté qué se necesitaba para ganar el favor de las masas. La respuesta natural fue el poder. Yo sabía que teníamos poder, pero también teníamos algo más valioso: la capacidad de construir una imagen, una narrativa. Formé un cuadrado con los dedos como si enmarcara una escena, y supe en ese instante cómo debíamos avanzar. El plan era simple, casi obvio: abrir un canal en UnionTuber, mostrar nuestras actividades diarias, dejar que todos vieran quiénes éramos realmente y usar esa exposición para cambiar poco a poco la percepción que tenían de nosotros. Si de todos modos iban a mirarnos, entonces sería bajo nuestros propios términos. La primera grabación fue una pelea de entrenamiento entre Dogo John y un Slide que se resistía con todas sus fuerzas a tomárselo en serio. Para obligarlo, ella no se contuvo. Lo lanzó contra el suelo una y otra vez. Lo provocó, lo empujó hasta que al fin se vio obligado a responder con todo su poder. Mientras grabábamos aquella pelea espectacular, yo le expliqué a Muna Ruchel, preocupada, que enseñar nuestras capacidades reales sería la mejor forma de disuadir a agresores futuros, que si la academia entera veía de que éramos capaces, muchos se lo pensarían 2 veces antes de intentar algo. El resultado fue inmediato. El video se volvió viral dentro de la academia. Luego llegaron otros clips, escenas donde jugábamos, donde tomábamos té con la profesora Yumina,
donde Ruchel hacía muecas mientras probaban nuevas comidas. Esos momentos sencillos, combinados con las demostraciones de fuerza, terminaron de conquistarlos. Casi sin darnos cuenta, nos convertimos en las mayores celebridades del campus. El siguiente paso era ampliar el escenario. Decidimos hacer una transmisión en vivo de nuestra primera subida a la torre. El día señalado, una multitud se reunió para vernos partir. Yumina consiguió la iniciativa y los 4 nos preparamos. Yo era el único que seguía con el uniforme escolar, mientras los demás vestían equipo de combate. Aún así, solo me enderecé la corbata y decidí que era suficiente. No necesitaba armaduras para recordar quién era. La profesora nos teletransportó a la entrada de la torre. Allí, más miradas se clavaron en nosotros, ahora cargadas de curiosidad y expectativa. Anunció que permaneceríamos 3 días y 2 noches en su interior. Una minicámara flotante empezó a registrar cada paso. Mientras avanzábamos hacia el portón, pensé en mis ancestros. Aquella torre, que para muchos era solo una prueba, para mí era un legado. Ya conocíamos las normas básicas gracias a una reunión previa con Yumina. Las salas de la torre cambiaban constantemente, la distribución nunca era fija. La muerte no era definitiva en la mayoría de las áreas. La derrota solía traducirse en ser expulsado a la entrada. Con el colgante de estudiantes se podía regresar al mismo punto. Pero había sectores donde la muerte sí era el final real del trayecto, espacios en los que ni siquiera la academia podía intervenir. En el primer piso nos encontramos con criaturas viscosas que se arrastraban por el suelo. Para Slide y Dogo fue un poco más que práctica. Las destruyeron sin esfuerzo, como si estuvieran calentando. Yo, por el contrario, decidí aprovechar el entorno. Intenté extraer el concepto de fuego de una antorcha cercana, pero mi poder, por alguna razón, no respondió. Me quedé tan concentrado en esa anomalía que casi no vi el ataque que se abalanzó sobre mí. Eva le accionó antes. Se envolvió alrededor de mi brazo, cambió de forma y se convirtió en una cadena de picos que detuvo al monstruo de frente, salvándome. Fue entonces cuando vi el otro lado de Ruchel. Sus ojos se tiñeron de rojo, sus manos se alargaron en garras y se lanzó contra las criaturas con una ferocidad descontrolada, destrozando cuerpos viscosos, llenando el aire de fragmentos y ecos salvajes. La chica tímida desapareció. En su lugar había una bestia contenida durante demasiado tiempo. Dogo percibió una energía diferente formándose cerca y nos avisó. Activé mis ojos y descubrí un obelisco, centro de un círculo de invocación que se estaba completando. Si lo permitíamos, aparecería un monstruo élite. Le indiqué a Ruchel que lo destruyera de inmediato. Con un solo impacto devastador redujo el obelisco a escombros, deshaciendo el ritual antes de que se completara.